Muy buenos días, señores estudiantes del curso de Gestión Informática. En la presente vamos a ver uno de los diagramas que utiliza UML, ¿no? En este caso es el diagrama de clases. El diagrama de clases en realidad es un diagrama estático, ¿no? Un diagrama de clase en lenguaje UML es un tipo de diagrama de estructura estática que describe la estructura de un sistema, abstracción de un modelo del mundo real, mostrando las clases del sistema, sus atributos, operaciones o métodos y las relaciones entre los objetos. Los diagramas de clase muestran lo que el sistema puede hacer y cómo puede ser construido. O sea, se basa en lo que es el análisis y diseño. Entonces, entendemos también que el diagrama de clases es estático, ¿no? No es dinámico. Bueno, acá están los elementos básicos de un diagrama de clase. Una clase en realidad es una abstracción, es una conceptualización de una entidad, de un objeto, de una cosa, ¿no? Es real o abstracto, es decir, contiene las características y comportamientos de un objeto, ¿no? Se representa mediante un rectángulo que se divide en tres partes: nombre de la clase, atributos, métodos. Los atributos también lo denominamos como propiedades, características, en distintas maneras, ¿no? Y los métodos a veces lo llaman funciones o acciones o actividades, ¿no? Entonces, elementos, nombre, atributo y métodos. Los atributos son valores correspondientes a un objeto, que definen un objeto. Por ejemplo, una puerta, ¿no? El color igual verde, material igual madera, cantidad igual 1, ubicación igual la entrada, ¿no? Generalmente se conoce como la información detallada de un objeto, ¿no? Y acá tenemos un ejemplo, ¿no? El objeto puerta, sus atributos serían marca, tamaño, color y peso, ¿no? O sea, significa que los atributos, propiedades o características en realidad se representan mediante una asignación de un valor para cada uno de esos atributos. Por ejemplo, marca, ¿no? Marca Royal. Tamaño igual a grande. Color igual plomo. Peso igual 50 kilos. ¿Está claro? Entonces los atributos representan asignaciones, ¿no? Entonces son valores que representan o que corresponden a un objeto. Eso es un atributo. Ahora, también hay que tener en cuenta una cosa: los tipos de datos, ¿no? Y acá vemos, ¿no? Tipos de datos, int, float, char. Si es que nosotros utilizamos un lenguaje de programación, esta declaración de variables nos va a parecer un poco similar. Entonces, un tipo de datos es la descripción sobre la clase de datos que se van a manejar. Este incluye imponer restricciones en los datos, como qué valores pueden tomar y qué operaciones se pueden realizar. Los tipos de datos comunes son enteros, números de coma flotante, decimales, cadenas alfanuméricas, valores booleanos, entre otros. Por ejemplo, una persona, ¿qué atributos tiene? Edad igual 50. ¿Qué restricciones o qué tipo de datos maneja? Edad es un número, en realidad nosotros lo damos como entero, ¿no? Es un número entero. Altura 1.65, 1,65 m. ¿Qué tipo de dato es? Decimal continuo, ¿no? 1.65. A menos que estemos hablando como enteros, seríamos 165, ¿no? 166 centímetros. Pero estamos hablando en 1.65 metros, entonces, ¿no? Sexo de una persona, varón y mujer, ¿no? ¿Qué tipo de dato es? Booleano, ¿no? Verdadero o falso. Verdadero puede ser varón y falso puede ser femenino. O sea, son valores binarios, ¿no? Nombre de una persona, eso sí es alfanumérico. Juan García es el nombre de una persona, ¿no? Entonces, los tipos de datos también tienen restricciones. Por ejemplo, la edad puede ser desde 0 hasta 120, pero
números enteros, ¿no? 120, 130, ¿no? Nuestro rango de datos, ¿cuánto es? De 0 a 120. También tiene limitaciones. Y solo la edad deben ser números y no debe aceptar otros datos, ¿no? Fecha de nacimiento de una persona es otro tipo de dato muy especial, ¿no? Tipo de dato tiempo. Tipo de dato tiempo. Entonces, un tipo de dato tiempo puede ser día, mes, año, una fecha, ¿no? Fecha de nacimiento. Muy bien. Listo. ¿Qué operaciones? ¿Qué métodos? ¿Qué son los métodos? Son actividades o comportamientos que puedes realizar con los objetos. Por ejemplo, abrir, cerrar, cancelar, confirmar, ¿no? El nombre de la operación se describe en minúsculas si consta de una sola palabra. Si el nombre contiene más de una palabra, cada palabra será unida a la anterior y comenzará con una letra mayúscula, a excepción de la primera palabra que comenzará en minúscula. Por ejemplo, abrir, puerta, cerrar, puerta, etc., ¿no? Entonces, los métodos que son acciones, actividades, comportamientos que pueden realizar los objetos. Una puerta puede ser abrir, cerrar, ¿no? Ese es un método, ¿no? Método de la puerta. Un método de un estudiante, método de estudiar, método de dirigirse a su centro de estudios, ¿no? Esos son los métodos. Entonces, métodos son acciones o actividades y propiedades, atributos son valores que les asignamos a cada uno de los atributos del objeto. Muy bien. Y también vamos a entender los modificadores de acceso. Pueden ser públicos, privados y protegidos. ¿Qué significa eso? Es público cuando el atributo será visible dentro de la clase o fuera de la clase. Privado indica que el atributo o el método será accesible desde dentro de la clase. Solo sus métodos lo pueden utilizar. Y protegido indica que el atributo o el método no será accesible desde fuera o desde la clase, desde fuera de la clase, pero sí podrá ser accesado por métodos de la clase, además de subclases que se deriven, ¿no? Entonces, si yo voy a utilizar, si tengo un método curso y tengo un método estudiante, ¿no? Entonces el método estudiante, de acuerdo al método como estudia, puedo cambiar nota del curso, o sea, de otra clase, ¿no? Entonces, nota del curso puede ser público. Privado, solo la clase puede utilizar, ella misma, no otra, ¿no? Y la herencia, bueno, como de antes habíamos visto, una subclase hereda los métodos y atributos especificados por una superclase, también llamada clase padre. Por ende, la subclase, también llamada clase hijo, además de poseer sus propios métodos y atributos, poseerá las características y comportamientos visibles de la superclase. Acá tenemos un ejemplo muy ilustrativo, ¿no? El vehículo, como clase padre, puede descender dos cosas. Puede ser taxi y un autobús, ¿no es cierto? Número de licencia, número de plazas, asigna número de licencia, obtiene número de licencia, métodos específicos, pero también tienen métodos generales. Por ejemplo, obtiene matrícula, obtiene modelo, obtiene potencia, ¿no? Esas son clases generales, ¿no? Pero la subclase taxi hereda todo lo que tiene vehículo, o sea, obtiene matrícula, obtiene método, modelo, obtiene potencia, matrícula, modelo, potencia, y también hereda las suyas propias, ¿no? Número de licencia, por ejemplo. Y el autobús también hereda las características del vehículo, ¿no? Número de plazas, asigna número de plazas, obtiene número de plazas, ¿no? Muy bien. Realización. La realización conecta un elemento del modelo tales como clase con otro elemento, tal como una interfaz que especifica su comportamiento pero no su estructura o implementación. Se representa con una flecha de línea discontinua con una punta de flecha hacia hueca cerrada, ¿no? Por ejemplo, persona, cómo se relaciona con un ser humano, ¿no? Una persona tiene nombre, apellido, DNI, obtiene nombre, obtiene apellido, obtiene DNI, obtiene nombre, obtiene apellidos y asigna DNI, ¿no? El símbolo es asignación. Agregación.
La composición es un tipo de relación dependiendo en dónde un objeto más complejo es conformado por objetos más pequeños. En esta situación la frase debe tener sentido. El auto tiene llantas, la portátil tiene teclado, el objeto base se construye a partir del objeto incluido, es decir, es parte todo. El avión tiene alas, el avión tiene tren de aterrizaje, ¿no? Y ese es su símbolo, ¿no? Otro también, la agregación es un tipo de relación dinámica en donde el tiempo de vida del objeto incluido es independiente del que se incluye, es decir, de la destrucción de la clase contenedora no conlleva la destrucción de la clase incluida. El objeto base utiliza incluido para su funcionamiento. Ciudad tiene un aeropuerto, ¿no? Relaciones, cardinalidad, ¿no? Indica el grado nivel de dependencia de las clases, se denotan, ¿no? 0, el asterisco es 0, 1 o más. 0, 1 pues puede tener o no puede tener 1 o más, ¿no? 1 a asterisco, exactamente 1. Por ejemplo, un cliente tiene muchas órdenes de compra. Una orden de compra tiene un cliente. Y un cliente puede tener 0 o muchas órdenes de compra. Esa es la forma de leer, ¿no? Empieza con el lado que iniciamos siempre con 1. Un cliente tiene 0 o muchas órdenes de compra. Una orden de compra tiene un cliente. Un cliente puede tener asociaciones muchas órdenes de compra. En cambio, una orden de compra solo puede tener una asociación de cliente, ¿no? Muy bien. Dependencia. Representa un tipo de relación muy particular, representa una relación de uso, es decir, qué clase utiliza a otra, y si esta última se altera, la anterior se puede ver afectada, se denota por una flecha punteada. Clase dependiente, clase que depende. Impresora, documento, ¿no? Dependencia. Acá vamos a ver un ejemplo. Una persona tiene un perfil, tiene una foto, tiene un lugar, ¿no? Una persona puede tener dos subclases, puede ser un mafioso o puede ser un detective, ¿no? El mafioso, el detective depende del mafioso, ¿no? El mafioso tiene una operación de investigable, ¿no? Puede realizarse, ¿no? Y la persona está compuesta de un tipo de perfil, ¿no? Y esa persona también tiene una foto, ¿no? Acá vemos un ejemplo completo de clase, ¿no? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clases. Y las relaciones. Algunos son de generalización, algunos de dependencia, algunos de agregación, realización, asociación y composición. Este diagrama nos ilustra claramente que se puede construir un diagrama de casos de uso. Bien. Entonces, el diagrama de clases está compuesto representa en forma estática el comportamiento de un sistema. Está compuesto por nombre, atributos y métodos. Atributos son características, propiedades en las que podemos asignarle un valor, ¿no? Y métodos de la clase son operaciones, acciones, eventos, funciones que realiza la clase. ¿Qué cosa es una clase? Es una representación conceptual de el objeto, es una conceptualización de algo real o abstracto. Otra vez, repitiendo, ¿no? Por ejemplo, este objeto puerta tiene atributos como marca, tamaño, color y peso. Atributos de un objeto persona podrían ser edad, talla, nombre, ¿no? Hay algo importante que acá debemos de considerar, son los tipos de datos. Tipos de datos representa cómo van a estar representados los objetos, ¿ya? Es el tipo de dato y tiene ciertas restricciones. Habíamos hablado, edad es un tipo numérico y podemos limitarlo desde 0 hasta 120, ¿no? Sería imposible asignarle la edad 500, ¿no? A una persona. O sea, debe tener una restricción y es un número entero, no puedes poner una letra, ¿no? El nombre puede ser
una letra, ¿no? Una cadena de letras, un conjunto de letras, y eso se llama alfanumérico, ¿no? Sexo puede ser verdad o falso. Verdad para hombre, falso para mujer, ¿no? Listo. Operaciones son las acciones, actividades o comportamientos que pueden realizar los objetos. Abrir, cerrar, ¿no? Generalmente empieza con verbos, ¿no? Y el acceso puede ser público, privado, protegido. Público lo puede acceder desde cualquier otro objeto. En el caso del privado, solo el atributo o método puede ser utilizado por el mismo objeto, ¿no? Protegido indica que el atributo o método será accesible desde fuera de la clase, pero sí podrá ser accesado por métodos de la clase, además de subclases que deriven, ¿no? Ahí, desde la herencia. ¿Qué cosa es herencia? Es una clase que tiene todas las propiedades y métodos de su clase padre, pero a la vez agrega las suyas propias. Por ejemplo, un vehículo, ¿no? Puede ser taxi, puede ser autobús, puede ser una moto, ¿no? Pero cada uno de las subclases, la moto, taxi o autobús, tienen sus propios atributos y tienen sus propios métodos. Realización. Con un elemento del modelo tal es como una clase, con otro elemento tal como una interfaz que especifica su comportamiento pero no su estructura o implementación. Se representa con una flecha de línea discontinua con una punta de flecha hueca cerrada, ¿no? Persona es un ser humano, ¿no? Compone, ¿no? El avión tiene alas. El avión tiene puertas, el avión tiene tren de aterrizaje. Su símbolo, ahí está. La puerta es un tipo de relación dinámica en donde el tiempo de vida del objeto incluido es independiente del que incluye. Es decir, la destrucción de la clase contenedora no conlleva la destrucción de la clase incluida. El objeto utiliza a incluido para su funcionamiento, ¿no? Las relaciones pueden ser uno a uno o uno a muchos o cero. Un cliente puede tener 0 compras, un cliente puede tener 2 compras, un cliente puede tener muchas compras. Una compra puede ser hecha por un solo cliente, ¿no? No podemos decir una compra es hecha por 0 clientes, ¿no? Y acá está otra vez, nuestro diagrama de clases en forma general, ¿no? Bueno, con esta repetición espero que hayan podido entender. Cualquier duda, señores estudiantes, háganmelo saber en el curso de Gestión Informática 2. En clases vamos a hablar bastante sobre este y muchos ejemplos más que encontramos, ¿no? Y tengan presente que cualquiera de nosotros puede comprender ese tipo de notación. Entonces, señores estudiantes, gracias por su atención, ¿no? Muy bien, señores estudiantes, nos vemos en clase este domingo. Gracias.